licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo les vamos a hablar sobre los siguientes temas. Signos de puntuación, uso de mayúsculas, siglas y acrónimos y las abreviaturas. Yo les voy a hablar sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación son herramientas fundamentales en la escritura que permiten organizar ideas y no en un texto. Entre los más usados destacan el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, las comillas, el paréntesis y el guión. Ya, el punto. El punto es uno de los signos más importantes. Su función es señalar una pausa larga que indica el final de una idea. Existen tres tipos: el punto seguido, el punto aparte y el punto final. El punto seguido se utiliza para separar oraciones dentro de un mismo párrafo. El punto y aparte es para separar con una conclusión del anterior párrafo. El punto final ya sirve para concluir el texto. Ya, la coma. La coma, eh, la coma es una pausa breve en un texto. Ya, algunos de los más destacados son separar elementos en una enumeración. Como un ejemplo podría ser: compré manzanas, peras, uvas y duraznos. Ahí pueden ver cómo estoy utilizando la coma y cómo no se junta la idea y se entiende el significado del texto. Ya, intercalar explicaciones o aclaraciones. Ejemplo: el perro que estaba cansado se quedó dormido. 3. Delimitar vocativos. Ejemplo: María, ven aquí. 4. Separar oraciones coordinadas breves. Ejemplo: llovía mucho, nadie salió. 5. Indicar un cambio de estructura o énfasis. Ejemplo: si estudias, aprobarás. Punto y coma. Separan unidades con sentido autónomo como frases completas o palabras. Indican una pausa intermedia entre la coma y el punto. Relacionan y jerarquizan ideas. Y enlazan oraciones de manera independiente con una relación fuerte. Por ejemplo, la camisa era blanca, el pantalón azul, los zapatos negros y la correa café. Dos puntos. Son un signo de puntuación que se utiliza para detener el discurso y llamar la atención sobre lo que sigue. Se usan para introducir enumeraciones, ejemplificaciones, ampliaciones, citas textuales, discurso directo. Por ejemplo, me caen bien las personas honestas, justas, nobles, sinceras e inteligentes. Ya, a continuación, las comillas. Entre las comillas están las angulares, las inglesas y las simples o sencillas. Las comillas nos ayudan para marcar citas enunciadas textualmente, como por ejemplo en el artículo se menciona la enfermedad será mortal, entre comillas. También para señalar un extranjerismo como shopping, selfie, close friends, etc. Para delimitar el título de cualquier producción literaria como, entre comillas, Mujeres del alma mía, de Isabel Allende. Para señalar una palabra que se enuncia con hincapié o sarcasmo. Por ejemplo, qué amable, entre comillas, que ha sido Juan conmigo. Para marcar la naturaleza vulgar de una palabra en el texto. Por ejemplo, la mujer gritó, maldita sea, entre comillas, ante la lluvia. También para indicar la incorrección de una palabra. Por ejemplo, el estudiante escribió haber con H y con B, entre comillas, en vez de haber separado sin H, con V y entre comillas. Para destacar la función metalingüística de una palabra, como la onomatopeya, entre comillas, que refleja el sonido en una oración. El paréntesis sirve para introducir un inciso, para añadir datos puntuales, para introducir opciones, para señalar una omisión a mitad de una cita, para indicar las acotaciones en un guión de teatro, para hacer una numeración, para hacer correcciones en citas y para explicar la abreviatura en una cita, la abreviatura de una palabra. Los ejemplos son, por ejemplo, Emilia llegó tarde, entre paréntesis, dijo que estaba llegando, pero no salía de su casa aún, y como siempre la esperamos. El joven falleció el mismo año, 1999, que su hermana nació. Indique lo, entre paréntesis, la S, día, y entre paréntesis la S, que tomará reposo médico.
Para demostrar la omisión en una cita muy larga como esta, de muchos años después, entre paréntesis, los tres puntos, que significa que hay mucho texto, en esta cita, que es de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. En un guión de teatro se pone el nombre del protagonista o de quien sea, los dos puntos y entre paréntesis tiene que estar la acción que realiza esta persona, como María. Entre paréntesis, mira fijamente a Fernando, entre comillas del texto, te vas a arrepentir. Y la otra acción, entre paréntesis, camina y cierra la puerta. Para demostrar opciones como A, tenis, B, fútbol, C, gimnasia. Para mostrar la incorrección en una cita como la sa, entre paréntesis, N, sion, fue inesperada para todos los presentes en el juicio, y en el original dice Samción, sin la N, sino con la M. También se terminó de imprimir el AD de 1467. AD significa Anno Domini, que quiere decir después de Cristo. El guión. Para separar palabras al final del renglón, como dentro del calendario, que se separa por sílaba, para unir dos nombres propios, como el conflicto entre Estados Unidos y Rusia es armado y puede afectar a todo el mundo. Los nombres propios son de países. Para introducir algunos prefijos, como el calentamiento es pre-entrenamiento y post-entrenamiento. Para introducir los diálogos, como guión, José, dos puntos, ¿en qué puedo ayudarte? Guión, Mayra, dos puntos, necesito más dinero para irme, etc. Para presentar las fechas de inicio a fin, como Pablo Neruda, nacido en 1904 y muere en 1973, entre paréntesis y con guión. Uso de la mayúscula. El uso de la mayúscula es una regla ortográfica esencial para lograr claridad y corrección en la escritura. Reglas básicas para el uso de la mayúscula. Al inicio de un texto o después de un punto, siempre se escribe con mayúscula la primera palabra que indica un texto o una oración después de un punto. Nombres propios, los nombres de personas, apellidos, apodos, se escriben con mayúscula. Títulos y encargos de respeto se escriben con mayúscula los cargos o títulos de respeto. Ejemplo, el presidente dará un discurso. Siglas y acrónimos se escriben con mayúscula todas las letras de las siglas y acrónimos. Nombre de instituciones, organizaciones y empresas, ejemplo, Universidad Central del Ecuador, la Cruz Roja. Títulos de libros, películas, obras de arte y periódicos, solo las primeras palabras y los nombres propios dentro de los títulos deben de ir con mayúscula. Festividades y eventos históricos como Navidad, Día de la Independencia. Nombres de asignaturas o materias se escriben con mayúscula los nombres de asignaturas específicas como lenguaje o matemáticas. Casos en los que no se debe usar la mayúscula son en los días de la semana y meses del año, se escriben con minúscula. Y los nombres comunes. No se escriben con mayúscula los nombres comunes de objetos, animales o cosas, al menos que inicie una oración. Siglas y acrónimos. Como primer punto, las siglas se forman a partir de las letras iniciales de los términos que hacen parte de una expresión compleja, pero también a cada una de las letras que la conforman. Estas no llevan punto entre las diferentes letras que las componen ni terminan en punto. Las siglas se escriben en mayúscula sin importar cómo se componen. Además de ello, algunas de estas pueden leerse en forma de palabra, mientras que en otras de tal manera no se pueden leer, pero permite que se deletreen. Ejemplo, FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Esta es una sigla que no se puede de tal manera leer. Y la RAE, que sí se puede leer, que es la Real Academia Española. Como segundo punto, el acrónimo como tal es una sigla, pero que se forma por la fusión de elementos de dos o más términos, pero que se leen en forma de palabra. A diferencia de la sigla, este lleva punto y se debe escribir con mayúscula la inicial de la palabra que componen y las demás con minúsculas. En algunas ocasiones es necesario que se escriban todas en mayúsculas. También los acrónimos en muchas ocasiones se convierten en palabras plenas. Esto quiere decir que se usan como nombres propios
o de mayor uso. Ejemplos está el DIU, que es el dispositivo intrauterino, el LED, diodo de emisor de luz, PIN, número de identificación personal, y tres modos en los cuales se refiere a la palabra magíster, que se pueden leer y otros que no. Como último tema tenemos las abreviaturas. Las abreviaturas son formas reducidas de una palabra o grupo de palabras que se emplean para ahorrar espacio o tiempo al escribir. Se forman mediante la eliminación de algunas letras de la palabra original y suelen terminar con un punto. Vamos con las reglas del uso. En el punto, la mayoría de las abreviaturas llevan un punto al final, excepto siglas y acrónimos. En el plural de abreviaturas, se terminan en vocal, se añade una S en las minúsculas. Si terminan en consonante, se añade una S. En tercera, mayúsculas y minúsculas. Se mantiene la mayúscula inicial si la palabra original la lleva. Tipos de abreviaturas. Por truncamiento, se suprimen las letras finales de las palabras. Ejemplo, PAG, que es página. Por contracción, se eliminan las letras intermedias manteniendo las más representativas. Ejemplo, GO, que es gobierno. Tercero, tenemos las siglas, se forman con las letras iniciales de varias palabras, sin puntos ni espacios. Ejemplo, ONU, que es Organización de las Naciones Unidas. Acrónimos, son siglas que se pronuncian como una palabra. Ejemplo, OVNI, que es objeto volador no identificado. Ejemplos comunes, tenemos antes de Cristo, después de Cristo, número, teléfono, usted y Estados Unidos. Esto si se duplica, indica lo plural. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.